Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes o muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo cuándo nos terminen escuchando, porque esto pasará en un horario, pero seguramente nos escucharán en otro más. Yo soy Gabriela Barkentin y me da muchísimo gusto y agradezco a Twitter que me haya invitado pues un poco a moderar esta conversación en donde queremos abordar durante unos minutos algo que por supuesto debería de llevarse meses y semestres para el análisis, pero por lo menos ponerlo sobre la mesa. ¿Qué está pasando con nuestra conversación en el entorno digital? Hay una enorme preocupación en todo el mundo, esto no es un asunto solamente de México, por supuesto, hay una enorme preocupación cuando hablamos del mundo digital y pensamos en temas como polarización, como ataques, como automatización de ataques, y pareciera que esto está contaminando el espacio público digital. Entonces, bueno, pues ha habido, insisto, incluso en el caso de México, desde las autoridades federales, pero también académicos, activistas, ciudadanos, simplemente diciendo, oigan, ¿de qué va? ¿Qué está pasando con las redes sociales? Y en este caso, en verdad, agradezco mucho a Twitter que nos haya invitado a esta conversación y tal cual, como ustedes están viendo ahí, el hashtag se llama Entendiendo la Conversación. Eso es lo que vamos a tratar de hacer en este foro, que es el primero, entiendo, de muchos, porque sé que Twitter va a organizar muchos más. Este es el primero en donde lo que buscamos es simplemente poner algunos de los temas que están ahí y ponerlos sobre la mesa. Así que, sin más, porque no tenemos demasiado tiempo, les digo quién me va a acompañar en esta mesa y ahorita ya los van a ver a todos. Está con nosotros Rosana Reguillo, ella es académica del ITESO allá de Guadalajara y bueno, lleva muchísimo tiempo trabajando culturas juveniles, trabajando temas de protesta, de activismo, pero también ya desde hace algún tiempo pues crearon esto que se llama Signal Lab, que para mí por lo menos es una de las instancias en el país que de manera más inteligente revisa lo que sucede con las redes sociales, con las conversaciones en redes sociales, con metodologías abiertas, discutibles, a discusión, etcétera, pero que en realidad han hecho un trabajo extraordinario. Así que está conmigo la doctora Rosana Reguillo, está conmigo también Leo García, al cual además me da mucho gusto porque es la primera vez que lo veo en persona. Leo García son de esas personas a las que solamente conocía yo por Twitter. Leo es un desarrollador independiente y bueno, pues ha hecho realmente para mí, por lo menos, un trabajo muy interesante de tratar como de desglosar qué sucede en las conversaciones digitales, quiénes son, dónde se activan, cómo se activan, cuáles son las cuentas que se activan más con ciertos temas. Y bueno, pues ha trabajado sin duda optimización para posicionamientos orgánicos, campañas de marketing en motores de búsqueda y presencia en redes sociales. Y la verdad es que bueno, seguramente ustedes lo siguen, pero no sabían que Leo también tenía un rostro. Eso nos pasa mucho con el mundo digital. Así que bueno, pues me da mucho gusto, por supuesto, que esté Leo García con nosotros. Está también Hugo Rodríguez. Hugo Rodríguez es el responsable de las relaciones de Twitter con gobiernos, partidos políticos, instituciones públicas, representantes de la sociedad civil en América Latina y en general de habla hispana. Yo lo pondría así de amplio, de habla hispana. Hugo también ya tiene una larga trayectoria y bueno, pues en nuestro país ha sido un interlocutor de todos los actores, de medios, de gobierno, de academia, de activistas para tratar de entender qué sucede con este mundo de Twitter de manera muy particular. Y también me da un enorme gusto porque hacía mucho que no lo veía así en directo, luego nada más lo veo por ahí en las conferencias y demás asuntos, pero bueno, es también alguien a quien conozco desde hace muchísimo tiempo, Genaro Villamil. Genaro Villamil es periodista, es escritor, bueno, tiene una larga trayectoria y ahora es presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano y bueno, pues lleva ya también un rato, desde que está en esta capacidad, trabajando mucho este concepto de la infodemia, qué está sucediendo con esto, la infodemia, y qué pasa con las redes sociales, qué pasa con la información, digamos, que tiene algún sesgo o que busca de pronto incidir en percepciones. Así que bueno, pues me da muchísimo gusto que estén todos con nosotros. Ustedes ya los están viendo por ahí. Nada más decir que Rosana Reguillo, que la ven en fotografía, no es que Rosana Reguillo no esté, pero le mandamos un abrazo con todo cariño. Pero Rosana tuvo hace poquitín por ahí un asunto de salud, entonces está con nosotros, pero su fotografía está en fotografía, pero sí está su voz y sí está ella presente, nada más para que luego no digan, ¿y por qué Rosana no está por ahí?
La dinámica va a ser la siguiente. Le voy a hacer ahorita una serie de preguntas a Hugo Rodríguez de Twitter, porque me parece que Twitter ha sido una empresa particularmente señalada en estas últimas semanas y en estos últimos meses, y luego vamos a abrir la conversación a todos los que están aquí presentes. Les pediría que, bueno, yo les voy a dar la palabra, pero si alguien quiere decir algo, pues nada más levante la mano y les doy la palabra de inmediato. No tenemos tanto tiempo porque el mundo digital así es, así que pues seamos lo más breves posibles. Arranco contigo, Hugo, con preguntas que están ahí, son literal así, preguntas, power questions, y les pido a todos los demás que luego le cuestionen a Hugo lo que quieran. Arranco contigo con la primera, Hugo. ¿Twitter recibe ingresos por bots o automatizaciones, maliciosas? No, no, Gabriela. Twitter prohíbe las automatizaciones maliciosas, por ende no recibe ingresos. Los únicos ingresos que tiene la plataforma es a través de pauta publicitaria que se ve claramente en Twitter. Tú verás esto como un tweet promocionado, como una tendencia promocionada. Entonces, en definitiva, Twitter no recibe ingresos por automatizaciones. ¿Recibe ingresos Twitter por partidos políticos? Tampoco. Desde noviembre del año pasado, Twitter cambió su política de pautas y excluyó a los partidos políticos. Es la única plataforma digital que ha hecho este tema porque estamos analizando cómo funciona el tema de la pauta con actores públicos. Por ende, por el momento, no acepta que partidos políticos o que mensajes políticos sean promocionados en la plataforma. Diferencia entre un bot, un troll y una coordinación. A veces los usamos de manera indistinta. Yo diría que más que a veces, muchas veces son como lugares comunes. Un bot viene de la palabra robot, es decir, hay una máquina tratando de simular a un ser humano, a una cuenta. Un troll se define más bien por su uso. Un troll es una cuenta que constantemente está comentando generalmente de manera negativa, quizás hostigando a otra cuenta. Veámoslo como en un caso deportivo entre dos equipos rivales, ¿no? Y una coordinación es el conjunto de cuentas que buscan empujar un mismo fin. Ahora, hablando de coordinación, ¿Twitter permite la coordinación humana? Aquí hay que distinguir, Gaby, la diferencia entre este tipo de coordinaciones. Es decir, ¿qué pasa si un colectivo que quiere defender el medio ambiente utiliza el poder de la plataforma para dar voz a esas preocupaciones? Y todos utilizan un hashtag, una etiqueta, se siguen entre ellos, amplifican sus mensajes. Esa es una coordinación humana. Lo mismo si todos estamos en un concierto o estamos disfrutando de la Fórmula 1 o un evento deportivo, vamos a generalmente coincidir y coordinarnos porque vamos a estar hablando del evento, a favor, en contra de mi partido, etc. Lo que no permite Twitter es cuando esa coordinación humana tiene elementos maliciosos. Pueden ser bots, que ya hablamos de ellos, es decir, bots que tratan de amplificar estas conversaciones humanas, o cuentas múltiples coordinadas por nodos pequeños, es decir, una persona tratando de simular varias personas, y entonces ahí intervenimos, en estos espacios intervenimos. ¿Cómo se construyen las tendencias, los trending topics que vemos de repente en las mañanas o que vemos durante el día? ¿Cómo se construyen, Hugo? Es una combinación de 3 factores. Es velocidad, volumen y relevancia. Y por eso es muy común que los eventos noticiosos, es decir, incluso hasta los eventos meteorológicos, si está lloviendo, los usuarios se vuelcan a Twitter porque Twitter es lo que está pasando para hablar de eso. Y por eso se genera una conversación. Un mito importante aquí nada más, Gaby, me permito, es creer que si yo tuiteo 15 veces, 25 veces de un solo mismo tema, impacto las tendencias 25 veces. Cuando hablamos de volumen, son volúmenes únicos, es decir, varias cuentas hablando del mismo tema, porque un tweet impacta la tendencia una sola vez. Bueno, y la pregunta que creo que nos hemos hecho todos es, ¿Twitter censura? No, Twitter aplica las reglas de la plataforma y las reglas de la plataforma están basadas en la libertad de expresión para defenderla, pero limitando comportamiento abusivo en 3 categorías: seguridad, privacidad y autenticidad. Entonces, cuando estas cuentas infringen este tipo de comportamiento, entonces Twitter ahí interviene y puede ser, con la remoción de contenido o en casos graves, la suspensión de la cuenta. Bueno, vi a varios, bueno, sobre todo a Genaro y a Leo, que son a los que veo, a Rosana no la veo, pero me la imagino, los vi así como moviendo su cabecilla y haciendo algunos gestos, así que bueno, una vez que Hugo, esta es la respuesta de Twitter, así está la respuesta de Twitter. Voy contigo, Genaro Villamil. A ver, una primera reacción a esto que nos ha contestado Hugo, perdón, pensando también tus propias preocupaciones, Genaro, incluso desde el lugar donde te encuentras tú ahora.
Sí, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Twitter y Gabriela. Creo que está muy puntual la conceptualización de Hugo. Creo que efectivamente hay una confusión permanente entre bots y troles en el caso de los usuarios mexicanos. Y más allá de las definiciones, yo creo que el tema no es si los bots son malos en sí mismos o los troles son malos en sí mismos. Yo creo que como toda tecnología, hay un lado oscuro y hay un lado claro. Imagínense si no existieran bots para poder promover, por ejemplo, una emergencia en caso de sismo, por ejemplo, ¿no? O en caso de alguna campaña de salud o de algún elemento fundamental que tenga que ver con la amplificación del mensaje, ¿no? Y los troles, pues bueno, esa es parte de la naturaleza de Twitter, es parte del origen de Twitter. El problema que yo veo no es si son troles o son bots, el problema es el alto nivel de intoxicación en el que la conversación en Twitter se ha ido intensificando. Más que hablar de polarización o de manipulación, yo lo que veo es un problema creciente en el que todos, me asumo yo como tuitero intensivo, somos corresponsables. Es esta parte de la intoxicación, esta parte en donde también hace falta entender a veces. A mí me pasa, y lo comento como tuitero y como comunicador ya ahora público, en el sentido de mi responsabilidad pública, a veces hay usuarios que no entienden que uno está noteando, no está opinando. Y cuando no diferencias entre notear, es decir, entre difundir una nota o difundir una opinión, los niveles de conversación se alteran mucho, porque tal parece que cuando tú estás citando, a mí me pasa mucho, al presidente López Obrador en su conferencia mañanera, te atacan por lo que tú estás difundiendo de esa información. O cuando utilizas la ironía, que es uno de los elementos claves de Twitter, era uno de los elementos, digamos, más atractivos de la plataforma y siguen siendo desde mi punto de vista. Hay una gran cantidad, no sé si de usuarios reales o de usuarios ficticios, que consideran la ironía como un ataque. Entonces, estamos en este ecosistema en donde lo que ha habido es una intoxicación de la conversación. Ok. A ver, déjame quedarme con esta idea y voy primero contigo, Rosana, y luego con Leo, pero voy primero contigo, Rosana, porque esto que está diciendo Genaro, me parece interesante. Es decir, no es tanto lo que se pudiera o no hacer en la plataforma, es decir, si hay bots o si hay trolls o si hay no sé qué, bueno, pues es parte, digamos, como del ecosistema de la plataforma y se usará como se use, sino es de repente también cómo leemos y cómo interpretamos lo que sucede. Y tú, Rosana, y ustedes desde Signal Lab han hecho trabajos muy importantes en los últimos meses, por ejemplo, en el último año, en los últimos meses, donde vemos verdaderamente guerras que suceden en redes. Ahorita voy también con Leo, porque Leo también lo ha monitoreado, pero Rosana, tú lo has visto desde, no sé, cuando pasó lo del Culiacanazo, por ejemplo, cuando, o sea, ahí tenemos varios en donde en verdad estamos viendo así como si fueran dos ejércitos que se confrontan y que, y además es perfectamente medible, ahí están, y eso tiene un impacto en la conversación, Rosana. Por supuesto que sí, ¿no? Yo sí creo que es muy importante, especialmente, digamos, por el giro que ha tomado la conversación en los últimos meses a propósito de que todos son bots, ¿no? Yo en la mañana veía un tuit que me pareció absolutamente risible de alguien pro 4T que decía que estaban contratando a bots para ocupar las casas de campaña de Frena, ¿no? Entonces es verdaderamente ya un despropósito y una locura en el uso de los términos. Entonces yo sí creo, coincido con Genaro en la idea de la toxicidad del espacio público, pero no creo que tenga que ser natural.
no es natural. Y yo no creo que sea intrínseco a Twitter o a Facebook. Indudablemente hay una dimensión contextual, histórica, ¿no? En el que todos estamos ubicados, pero sí me parece que es muy importante en este momento, de cara, digamos, al fortalecimiento de la agenda y del espacio público, entender, digamos, que sí hay una coordinación maliciosa y operaciones que están movilizando la agenda para un lado y para el otro, y creo que es muy importante en ese sentido, le tomo la palabra a Genaro, decir en qué medida asumimos como usuarios nuestras propias responsabilidades, ¿no? Yo creo que aquí lo importante sí es establecer un criterio de caracterización y de categorización de las cuentas, que cada vez son más sofisticadas las operaciones digitales, cada vez se utilizan cosas más complicadas, cuentas, por ejemplo, las últimas que hemos bautizado como cuentas golem, que son estos troles suicidas. Troles suicidas porque no les importa la penalización de la plataforma, ¿sí? El troll en términos generales se cuida mucho, se esconde de Twitter, ¿sí? Busca pegar, pero sin que lo vea demasiado en la plataforma. Los golem no, les importa un cepillo, se lanzan con todo, destruyen una conversación y no les importa que Twitter elimine esa cuenta o la cancele. Lo que estamos viendo es un incremento justamente de esa toxicidad, pero estamos viendo una manipulación externa, que eso es lo que a mí me parece que es lo que no hemos logrado discutir a nivel nacional. Es decir, ¿de dónde viene el dinero, ¿sí?, que está pagando estas operaciones digitales? ¿De dónde vienen las órdenes de atacar a una cierta figura pública o de defender a otra cierta figura pública? Es decir, cuando uno lo ve, digamos, ya a nivel de Big Data y ves los grafos y ves las nubes de palabras y ves todas las herramientas que usamos, es indudable que no podemos negar, ¿no?, y lo hemos discutido con Leo hasta el cansancio, de que hay una intencionalidad digamos, de adelgazar la fortaleza del tejido y de contaminar la conversación pública. Y a mí me parece que Twitter ha sido un espacio fundamental de eso que decía Hugo en su intervención, esta idea de que si vamos a defender el medio ambiente, o como lo hemos hecho en muchas ocasiones, y nos coordinamos para defender una idea. Pensemos, por ejemplo, en el Ya me cansé, ¿no?, frente a la verdad histórica de Ayotzinapa, que fue ya me cansé 25, 37, 38, y se tumbaba y volvíamos, porque, digamos, entendimos que Twitter era un espacio de acuerpamiento político colectivo, y yo quisiera, digamos, que esa dimensión luminosa, ¿no?, Genaro la llamó clara, esa dimensión luminosa sea la que prive en nuestros espacios. Y por el otro lado, y con esto cierro esta parte, me parece muy llamativo que a nivel nacional se piense, por ejemplo, que un ejemplo lo está poniendo Facebook, cuando Facebook es el rostro más oscuro de todo esto, ¿no? Cuando lo que está pasando a nivel de Facebook están utilizando desde dentro de la plataforma manipulaciones muy, muy, muy complicadas, y Facebook es cualquier cosa menos ejemplo de transparencia, ¿no? Entonces sí creo que tenemos que, como estudiosos, como analistas, como responsables, ser muy claros en cuáles son las características de las plataformas y cómo evidenciar estos usos maliciosos para que la parte, digamos, pública y democrática sea, digamos, lo que prive, lo que sea creciente, ¿no? Sí. Y ahí me voy contigo, Leo, porque en esto que está diciendo Rosana, sé que tú también has hecho ahí, lo haces además todo el tiempo, lo publicas también a través de tu propia cuenta de Twitter. Has hecho, digamos, estudios de tendencias, de por qué, cómo se hace una tendencia, cómo se infla una tendencia, cómo se dan ciertos ataques. Porque una cosa es lo que decía Genaro y en lo que podemos coincidir, y lo que decía la propia Rosana ahorita, cuando se da, digamos, una tendencia o una conversación
orgánica. Ahorita decía Rosana con el de ya me cansé, pero por ejemplo también cuando ha habido temas de agresión contra las mujeres o de violencia de género, también ha habido por ahí algunas tendencias muy orgánicas, muy de adentro, digamos, que hacen que crezca un tema, pero pues hemos visto otras que no, Leo, y me gustaría tu reflexión desde los estudios que haces de qué estás viendo ahorita que está pasando particularmente en Twitter. Adelante, Leo. Sí, lo que no podemos negar también es que Twitter está ahorita, es quien más ha puesto de su parte para entender el fenómeno. Los usuarios se están polarizando, el mundo se está polarizando, las redes sociales son la plaza pública. De toda la conversación de prácticamente cualquier tema incide y es un ciclo de ida y vuelta con las redes sociales. El problema es que se están generando cámaras de resonancia muy cerradas, cada vez más aisladas, que se combaten. De repente subir la conversación se ha vuelto un ejercicio de porras para unos y ataques contra el otro. Y lo que a veces parece la porra contra uno se vuelve el ataque contra el otro. Estas dinámicas, por supuesto que no podemos asumir que todas son manipuladas, que tienen por supuesto que tienen los elementos artificiales, como se ha comentado muy ampliamente, pero también te están hablando de un fenómeno social muy complejo. Esa es la parte donde, bueno, por fortuna Twitter yo creo que es la plataforma más abierta que nos permite a todos los investigadores entrar y tomar datos y revisar qué está pasando. A diferencia de, como bien mencionó Rosana, que Facebook es una caja completamente cerrada y ya no nos deja ver muchas de las cosas que están pasando ahí adentro. Pero si lo ponemos bajo esta óptica, sí es importante entender también entonces cuál es el sentido de la conversación que estamos teniendo. La toxicidad que se da muchas veces es porque hay exactamente esa coordinación. Coordinaciones que se enfocan específicamente en generar ataque, en generar linchamientos. Son verdaderos linchamientos los que solemos ver con frecuencia en la red. Los objetivos, los motivos son tan diversos como México como sociedad, como el mundo como sociedad, ¿no? Entonces, definitivamente sí hay fenómenos que todavía nos falta profundizar en su entendimiento, ¿no? Pero que sí nos pueden servir también como un parámetro muy revelador de lo que está pasando como sociedad. Eso es lo grave a la vez, porque las redes están volviendo este foro donde se incita a tener ciertas opiniones, a tomar ciertas posturas, a participar de la conversación, induciendo elementos para empujar esos comportamientos. Entonces, la red en particular, voy en Twitter, digo, no porque sean los que nos tienen hoy y nos están recibiendo esta tarde, ¿no? Pero es que es real. El espacio que ellos nos están dando nos permite entender mucho mejor lo que está sucediendo. Y a la vez esa es la oportunidad que tenemos que aprovechar. Hacer cultura, entender, educarnos como usuarios. Vamos a legar la plataforma, vamos a legar las plataformas. Y ahorita es un buen momento para que profundicemos en el entendimiento de los fenómenos que estamos viviendo. No podemos ignorar cuáles pueden ser los motivos que están incidiendo en la conversación y viceversa. La conversación, de qué manera está incidiendo en los fenómenos y en toda la parte del comportamiento social en general, ¿no? Hay que ver a las redes como la plaza pública. A lo mejor ahora ya no es tan fácil que un grupo de gente organice una marcha y salga a marchar. Se coordinan, como explicaba Hugo, hay una coordinación y salen y posicionan un tema. Lo malo, lo grave puede ser qué es ese tema que están posicionando, ¿no? Esas son las cosas que tenemos que ir entendiendo y que desafortunadamente siempre tiene esta vista dual, es a favor de o en contra de. Claro. Gracias, Leo. Hugo, no, te voy a brincar tantito porque voy con Genaro, porque a mí me gustaría que casi al final, Hugo, tuvieras desde Twitter una reacción a mucho de lo que se está diciendo ahorita. Y ya sé que pediste la palabra, Genaro, pero además aprovecho para aventarte por ahí un par de comentarios, porque tú decías de repente es que yo estoy noteando, ¿no? Por ejemplo, la mañanera, pero no es lo mismo Genaro Villamil, el periodista de Proceso, a Genaro Villamil, el presidente del Sistema de Radiodifusión del Estado mexicano. O sea, claro que hay una diferencia en cuanto a cómo se
lee lo que hace cada quien, y eso nos pasa a todos a los que estamos aquí. Entonces, obviamente hay una lectura diferente, de repente es, a ver, ¿lo está diciendo Genaro o lo está diciendo el presidente del sistema de radiodifusión? Y creo que eso es parte de cómo nos entendemos también en nuestro espacio digital. Y luego la otra es lo que es, digamos, natural en cuanto a debate, a lo que se vuelve orquestado. Y el orquestado, y yo me pongo como ejemplo, yo he sufrido el ataque de unos y otros. O sea, yo he sido tendencia porque una vez dije algo sobre José Antonio Meade y entonces los anti-Andrés Manuel me pusieron hasta arriba de las tendencias porque era yo lo peor del universo, cuando además yo no estaba mintiendo, estaba citando algo que él había dicho en el debate. Y luego también me ha pasado lo mismo cuando yo digo algo que los que están a favor del presidente de la República pues consideran que esto no funciona. Entonces, se vuelve, digamos, como un espacio de batalla, ¿no? Un espacio de guerra que a veces podría llevar al silencio. Y creo, Genaro, que también tendríamos que empezar, Genaro y todos, pero voy ahorita contigo, Genaro, también deberíamos empezar a trabajar eso como ciudadanía, pues. Así es. Yo distingo, Gabriela, y coincido mucho con Leo y con Rosana, pero yo sí distinguiría dos fenómenos. Uno es la polarización y otro es la intoxicación. Sinceramente, yo no creo que estemos condenados a un mundo de polarización. Yo creo que la vida fuera de Twitter, fuera de la tuitosfera, pues es mucho más amable. Es decir, podemos conversar, debatir e incluso a veces tener puntos de vista muy diferentes y estar en ese debate. El problema es que hay una deliberada operación de algunos actores políticos, sociales, empresariales, mediáticos, para intoxicar y generar esta sensación de polarización, de que si tú no estás en el esquema de la polarización, entonces no estás participando en el estado de ánimo tuitero. Y creo que de ahí es donde está la responsabilidad desde cada uno, ¿no? Y desde mi responsabilidad ahora sí como servidor público, pues más allá de si soy presidente del sistema o si soy individuo o si soy periodista, yo creo que a final de cuentas somos siempre lo que hacemos, no el cargo que tenemos. Lo que yo hago es comunicar. Y lo que yo intento es, en estos momentos, es impulsar, aunque sea con un granito de arena, la desintoxicación. La desintoxicación creo que tiene que ver en algunas cosas, no en todas, con esta proliferación de noticias falsas o de fake news, y por eso se impulsé el sitio de Infodemia, desde el sistema público de radiodifusión con recursos públicos para, por lo menos tantito, impulsar la desintoxicación. El otro compromiso, al menos en lo personal, es no insultar. Creo que el exceso de insultos, como te sucedió, Gabriela, y como sucede todo el tiempo, cuando abordamos cualquier fenómeno, en lugar de abordarlo, insultamos. Y este insulto no es natural de la sociedad mexicana. Este insulto es insisto, una deliberada intención de intoxicar la conversación. Entonces yo creo que, por lo menos en dos cosas, creo que yo convocaría, hay muchas otras, muchísimas otras, a limpiar la conversación. Por un lado, a evitar todo este proceso de intoxicación con estas falsas polarizaciones. Y por otro lado, a bajarle al tono del insulto. Está bien que Donald Trump haya puesto de moda que insultar es lo que te da éxito en tu campaña o en tu proceso de difusión tuitera, pero creo que sí hay que asumir un compromiso de todos y de todas. Leo, te vi levantar la mano. Rosana, como no te veo levantar la mano, tose o algo para que pueda yo darte la palabra, pero ahorita voy con Leo y luego voy con Rosana. A ver, Leo, te vi levantar la mano. Sí, no, escuchaba lo que dice Genaro, pero puedo coincidir con lo que él dice. Digo, definitivamente ahí hay cuestiones que merecen mucha más investigación, mucho más estudio. También es importante, creo, entender
que la polarización se está dando y existe también como un fenómeno social. No podemos ignorar también que para mucha gente el uso de las redes sociales es un punto de... entran a desahogarse. Esta parte creo que es muy importante no perderla de vista, porque también corremos el riesgo de entender a la crítica, la exigencia, que son legítimos, y ponerlos a la luz de que nos están atacando, de que nos están ofendiendo, ¿no? Pero por supuesto, el nivel de acoso, el nivel de ataque, el nivel de grosería que se puede ver en las redes es tremendo. Es tremendo y se fracciona la conversación. Sin embargo, también es interesante entender hasta dónde, curiosamente, tendríamos que verlo como una función social, redes, teniendo este espacio donde la gente puede ver como su similar, como un uno a uno, al político, al funcionario, a la institución inclusive, ¿no? Entonces, esta situación también creo que es importante no perder de vista, que muchas veces eso es lo que lleva a la gente a ese exabrupto. Creen que con eso a lo mejor se desahogaron o encuentran una cierta forma de alivio. Entonces son cosas que el fenómeno social es muy amplio, es muy complejo y hay que seguir ampliando su entendimiento, y creo que es muy importante tampoco caer en la tentación de decir que todas las groserías están coordinadas o que todos los ataques están coordinados. Es real, hay coordinaciones que son específicamente para eso, pero también tenemos que ir dando ahí la rendijita a entender socialmente qué nos están diciendo las redes sociales. Sí, sí, coincido Claro. plenamente contigo. Y la verdad es que tenemos que entender también esta dinámica. Rosana, adelante. Yo quería decir algunas cositas. La primera tiene que ver con que yo sí creo que la polarización existe, es decir, que no es falsa. Estoy asumiendo no un principio de la politología clásica que asume que la polarización es 50-50, ¿no? Sino la polarización, es decir, como la fragmentación del espacio, del imaginario público, de la imaginación colectiva, que está en este momento, digamos, sometida a profundos vaivenes de si está bien, está mal, etcétera. Ahí creo que otra cuestión que es muy importante y que estamos empezando a estudiar, todavía está muy en pañales, digamos, en la ciencia de redes, tiene que ver con las emociones. Estos actores de los que habla tanto Leo y que menciona Genaro en su intervención a propósito de actores interesados en descarrilar la conversación pública, son maestros de la manipulación emocional. Es decir, en buena medida, muchos de los agotamientos emotivos que hemos experimentado como sociedad mexicana en los últimos meses se debe a una operación muy clara de manejo de emociones. Hay cuentas que es muy difícil denunciarlas porque operan con estricto apego, digamos, a la ley, pero que operan, digamos, en términos, se va a oír horrible, a la manera del narcotráfico como para calentar la plaza. Son cuentas que están ahí para colocar una narrativa y desde esa narrativa luego vienen las otras cuentas a operar esta manipulación emocional, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo totalmente y creo que en ese sentido yo soy una optimista de closet. Creo en el fondo, digamos, que sí es posible no vivir encadenados y no estar condenados a padecer estas dinámicas de polarización y de odio y de toxicidad, pero sí creo que es importante, digamos, entender que si participamos o que si la gente participa de estas dinámicas es porque algún tipo de compensación político-emotiva existe, ¿no? Entonces tenemos que entender eso para contrarrestarlo. Y una cosa importante, mi estimadísimo Genaro, es yo no estoy tan segura de compartir contigo la idea de que tú eres comunicador siempre. Sí, es decir, claro que eres comunicador siempre, pero en este momento tienes una posición de enunciación diferente a la que podemos tener nosotros. Entonces, tu posición de enunciación hace diferencias en la construcción de la esfera pública. Entonces, creo que también ese es un debate que no hemos logrado dar como sociedad en estos procesos y en estos meses de transición, ¿no? O sea, cómo
cómo construir espacios de enunciación institucional que fortalezcan justamente pues este espacio público sano y democrático que todos queremos. Yo no creo que nadie quiera un ambiente lleno, digamos, de insultos y de cosas. No sé si logro explicarme, pero sí creo que es muy importante asumir una posición de enunciación, ¿no? Sí. A ver, iba a ir contigo, Hugo, pero voy a nada más a darle la palabra tantito a Genaro, porque yo también me quería detener un poquito en esto que Rosana nombra posición de enunciación, porque lo hemos visto desde siempre. Es decir, cuando pasó, por ejemplo, el Yo Soy 132, y se hizo todo un análisis por ahí de redes y qué sucedía, bueno, pues sí, había por ahí algunos tuiteros con relativamente pocos seguidores que habían tuiteado Yo Soy 132 y no había pasado mucho, pero hasta que se tuitea y sale en un programa de radio, en ese momento, entre otros, el programa de Carmen Aristegui, adquiere un poder diferente porque hay un poder de enunciación. Es decir, no todos los nodos en las redes pesan exactamente lo mismo. Y no solamente por la cantidad de seguidores que tengas, sino por quién eres. Si el presidente de la República dice algo, siempre va a ser diferente y hay una asimetría comunicativa así la dice otra persona, aunque aparentemente estemos en el mismo espacio. Y ahí creo, Genaro, que sí vale la pena que de pronto nos detengamos un poco en esta posición de enunciación, porque esto es diferente a los gobiernos anteriores, porque no existía, ¿verdad? Porque esto también se ha ido transformando. O sea, hoy estamos todos metidos en redes, hace 10 años, pues no, o no de la misma manera, la verdad, los que llevamos aquí todo el tiempo lo sabemos. La posición de enunciación sí importa que lo tuitee Genaro Villamil, a que no lo tuitee Genaro Villamil, sino lo tuitee, yo qué sé, alguien más. Sí, por supuesto. Estoy muy consciente de eso, Gabriela y Rosana. El poder de enunciación, justo por eso yo he sido mucho menos ácido, por llamarlo crítico, o polémico, o polemista de lo que antes era. Eso es una decisión personal. Lo que yo sí creo que tenemos que madurar es que no hay que ver los bloques monolíticamente, es decir, que si yo doy un punto de vista, por ejemplo, o una ironía en relación con la cancelación del registro de un partido político, para no entrar más en detalles, derivar que como soy el presidente del Sistema Público de Radiodifusión, esta es la posición oficial del gobierno. Creo que ese poder de enunciación no tiene que ser un poder de homogenización. Y que si el vocero de la presidencia, el coordinador de comunicación social, tiene una posición sobre algo y yo tengo otra posición sobre otro punto, o simple y sencillamente un silencio, no significa eso que tengamos que tener la misma posición. Es decir, ante todo, yo sigo defendiendo la posibilidad de conversación ciudadana. Pero estoy consciente de la responsabilidad, por supuesto que tan estoy consciente que sí hay una deliberada intención de, en mi caso, pues de moderar, ¿no? De moderarme. El tema también, creo que Rosana me está dando la razón, en el sentido de que no es lo mismo polarización que intoxicación. Cuando observamos una operación muy clara de manejo de emociones, pues estamos observando una operación también de intoxicación de la conversación en Twitter, ¿no? No de la sociedad. Insisto, yo creo que la sociedad está mucho menos polarizada, a lo mejor no en términos políticos, pero en otros términos sí, que lo que parecería estar en la conversación tuitera. Entonces, yo sí insistiría en que creo que una de las prioridades sería desde los puntos en donde partamos todos, impulsar un elemento de desintoxicación, ¿no?
A ver, voy tantito contigo, Hugo, y aprovecho un poco todo lo que se ha dicho hasta este momento y también te hago preguntas otra vez como muy directas. Por ejemplo, Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente de la República, en varias ocasiones ha dicho Twitter tiene que hacer algo por eliminar, por ejemplo, los ataques a la persona, las críticas, el tema con los niños, etcétera, ¿no? Pongo el ejemplo de Beatriz Gutiérrez Müller porque es un ejemplo muy visible, pero nos podríamos ir a otros que de repente señalan específicamente a la plataforma y dicen, la plataforma tendría que hacer algo para que esto desaparezca, para que estos ataques no se den, para no sé qué. Ahorita estamos escuchando a estudiosos de las redes como Rosana y Leo que dicen, pues sí, evidentemente vemos cómo se activan estos ataques, pues, ¿no? O sea, se activan y vemos cómo hay estas automatizaciones o por lo menos hay estos ataques que a veces pueden ser, como decía Leo, absolutamente orgánicos y a veces son provocados. La pregunta es, ¿de verdad Twitter no puede hacer nada? Y no estoy apelando en ningún momento a ninguna censura, ni mucho menos. Estoy diciendo, yo sigo pensando que prefiero que fluya y que de alguna manera vayamos a encontrarnos de sentido, pero por ejemplo, Twitter en verdad no puede hacer nada cuando se ve que hay un ataque coordinado contra alguien, cuando se ve que hay digamos, como posiciones que están en batalla. O sea, Twitter no hace nada en este tipo de entornos. Creo que sería importante aclarárselo a la gente que nos está viendo en este momento. Claro, Gabriela, creo que tocaste el punto esencial. No es si se hace o no se hace, sino qué tenemos que salvaguardar sobre todas las cosas. Y creo que este es un punto en común que han tocado desde Genaro, Rosana y Leo. Es lo que más da poder a plataformas como Twitter, lo que realmente es la conversación pública, es la pluralidad de voces, la diversidad de opiniones. Entonces, entender cómo desmarañar esta polarización sin remover voces legítimas es perdona, pero que es casi un arte. Y aquí hay que entender varias cosas. Para que exista polarización, por definición existen estos ejes a los cuales se gravita la conversación. Entonces, permíteme entrar por lo que hace Twitter y terminemos con el segundo. Lo que hace Twitter tiene reglas específicas para limitar comportamientos abusivos en 3 categorías: seguridad, privacidad y autenticidad. Entonces, Twitter va a intervenir cuando hayan, por ejemplo, amenazas de violencia con una persona. Cuando haya, por ejemplo, que es un tema de seguridad, cuando haya, por ejemplo, violaciones a tu privacidad, el compartir tu información privada o el compartir una imagen íntima sin consentimiento. Va a intervenir cuando hay también problemas de autenticidad. Cuando volvemos al tema de inicio, detectamos cuentas automatizadas, bots, o cuentas múltiples con un mismo fin, es decir, coordinaciones artificiales. En cuanto a lo que refiere a lo humano, es un tema complejo porque lo que Twitter puede ver son señales técnicas. Lo voy a bajar al ejemplo más básico posible. Twitter tiene la capacidad de ver en un estadio si los boletos que se vendieron los ocuparon seres humanos, si no hay asientos vacíos, por así decirlo. Lo que Twitter no puede ver es por qué están ahí. Si alguien más los convidó a ir a ese lugar. Porque, repito, eso es un tema en el cual hemos sido muy claros y queremos ser tajantemente claros en este punto. Esos recursos no entran a Twitter. Esas cuentas o esas coordinaciones, Twitter no vende sus servicios y no los promueve. Entonces, Twitter hace lo que puede con las reglas, que siempre están en evolución, y lo que me lleva al segundo plano, que es lo que se puede hacer más en colaboración y por lo cual estamos en verdad, muy contentos de tener a todas estas voces aquí, que es colaboración proactiva. Tanto Leonardo como Rosana han indicado las ventajas de una plataforma abierta como Twitter. El hecho de que el API esté abierto permite investigación que va alimentando la discusión en estos temas. También Twitter hace alianzas proactivas con instituciones académicas que han solicitado bases de datos específicas para hacer profundizar sobre estos temas, y eso sin duda nos va a ayudar a entender qué está pasando en estos intentos de manipulación de plataforma. Pero acabo con el tema de las polarizaciones, y que Genaro también ha hablado de un tema de intoxicación, para hablar de este tema de la responsabilidad de quienes participan. Porque muchas veces cuando hablamos de este tema de porras, porque eso es lo que son cuando estamos hablando de esto, hay una persona que lidera esa porra o que inició todo. Entonces, si este eje al cual gravitan los polos atiza la conversación en vez de cruzar el pasillo y tener un diálogo con
otra persona, esto es difícil de desenmarañar. Es decir, lo que necesitamos es también responsabilidad de las voces públicas que utilizan estas plataformas, porque mientras nos sigamos dividiendo entre los buenos y los malos, se está atizando esta polarización. Desde Twitter estamos siempre dispuestos a seguir estos diálogos y a seguir colaborando para entender cómo minimizar estos temas usando las reglas de la plataforma, pero también el producto. Productos que te permiten también a veces tomar pausa, silenciar una conversación, tener conversaciones con personas con las que quieres tenerlo. Y yo siempre lo digo en conversaciones que tenemos con actores públicos y demás. Si bien a veces las conversaciones se pueden volver altisonantes, tú tienes todo el derecho de entrar a esa conversación o tenerla con alguien con el que quieres tener un diálogo constructivo. Entonces también está esta invitación a construir juntos esta conversación pública. Sí. Sí, que cada vez se vuelve un poco más complicado. Yo debo decir que, por ejemplo, sí, ahorita voy contigo precisamente, Rosana, pero nada más iba a decir ahorita eso. O sea, yo la cantidad de cuentas que ya tengo silenciadas es una locura. O sea, no, pero no quiero bloquear porque al final no me quiero meter en estos rollos, pero hay un momento en donde cuando el insulto es la única forma de comunicar y uno quiere más o menos seguir navegando por ahí, pues termina silenciando. La preocupación es que si al silenciar pues terminas hablándote un poco como contigo misma, ¿no? A veces tengo un poquito esa sensación. Entonces, pues ya hay veces que digo, bueno, pues si es así, pues entonces le hablo a mis cuates, pues, ¿no? O sea, creo que Twitter me daba una opción diferente. Rosana, ibas a reaccionar a todo esto. Adelante, Rosana. Sí, quería retomar la bellísima metáfora del estadio de fútbol y el partido al cual Twitter puede saber si hay personas sentadas ahí, ¿no? Pero más allá de cuáles las motivaciones, si van juntos, si van en familia. Pero para eso es, digamos, el trabajo que hacemos, por ejemplo, gente como Leo o el trabajo que hacemos en Signa, nosotros sí podemos interrogar a unos niveles micro, ¿sí? Digamos, cuáles serían las interacciones entre la fila A y la fila B. Y a través del análisis de lo que está pasando entre la fila A y la fila B, descubrir, no en el sentido mágico, sino en el sentido metodológico, ¿no? De hacer ver cuáles son el conjunto de relaciones viciadas alrededor de esa reunión de usuarios, ¿no? De cuentas, y cuál sería, digamos, un uso orgánico, ¿no? Entonces, sí yo creo que es muy importante por eso mantener una interlocución constante entre el sector gubernamental, las plataformas y el trabajo académico, justamente para generar los insumos para que la sociedad se piense a sí misma, para que los usuarios se piensen a sí mismos, ¿no? Yo creo que el trabajo que hace Leo cotidianamente en sus redes a mí me sorprende la capacidad que tiene de volver en 3 tweets hacernos pedazos nuestras certezas, ¿no? A propósito de qué pasa si nos subimos a una tendencia de golpeteo, ¿no? Yo creo que ahí vamos. Yo creo que es muy importante entender. Yo creo que el trabajo de Genaro también al interior del gobierno federal es como llevar estas preocupaciones, ¿no? Como abrir un espacio de discusión franca, de discusión informada, de tener mucho cuidado con las teorías conspiratorias hasta que están de moda últimamente en Twitter, ¿no? O sea, ya es lo que llamamos la editorialización con grafos, ¿no? O sea, cualquiera que pueda hacer medianamente un grafo chafa en Gephi ya se siente con autoridad a elaborar una teoría del complot internacional, etcétera. Entonces sí creo que tenemos material muy delicado enfrente, pero también creo que hemos aprendido muchísimo en estos años. Y también creo, la verdad es que no es porque esté Hugo aquí, si me citan lo negaré, diré que no es cierto que yo dije eso, pero yo creo que Twitter ha sido de una generosidad muy impresionante y que la apertura que nos permite a los investigadores para conectarnos a su API nos permite justamente estar planteando estas preguntas, ¿no? De por qué va la gente a ese estadio, con quiénes van a ese estadio, qué gratificaciones sacan de ese estadio. Es decir, creo que estamos apenas planteando las preguntas pertinentes y por eso es muy importante
bajarle a la neura y bajarle al insulto, o sea, hacerlo visible, ¿no? Y aguantar vara, Gavita, como tú, ¿no? Sí, bueno, como aguantamos vara muchos, pero a ver, Leo, ya tenemos que ir cerrando. Leo, te hago una pregunta también a partir de las investigaciones que tú haces, lo que de repente publicas. Hugo dice, bueno, no es que nosotros recibamos una lana de parte del colectivo Bots 32, para que Twitter se meta una lana y por lo tanto, pero sí es evidente que hay lana de por medio, es decir, porque una cosa son los tuiteros orgánicos o yo, por ejemplo, que de repente me meto y tuiteo alguna cosa, pero de repente, pues sí se ve que hay, digamos, como estrategias, por lo menos, y es así también otra vez, ya vienen de tiempo atrás. Estrategias, ahora, por ejemplo, estábamos platicando con medios de Sinaloa y de Sonora y que han sufrido en estos últimos 3, 4 días, pues ataques importantes a sus plataformas, también a través de Twitter, pero también a sus plataformas. Y eso, digamos, no es como de agrapa, pues, ¿no? ¿Qué pregunta, Leo, nos tendríamos que hacer después de todo lo que tú investigas todos los días? ¿Qué preguntas tendríamos que hacernos también en este sentido? Es decir, ¿hay financiamiento, hay dineros? ¿Esto es simplemente por la buena voluntad o el enojo de alguien? Porque ahorita dice Rosana, hagámonos preguntas. Es el momento de hacernos preguntas. Leo, ¿tú qué dirías de todo esto? Mira, definitivamente hay un estímulo económico en ciertos grupos, ciertos frentes. Pese a lo que parezca, no se necesitan grandes recursos. Esto es muy interesante entenderlo. Bastan ciertas personas que sepan incidir de la manera correcta en la conversación para que causen todas las reacciones que hemos estado comentando. Amplificar el malestar de un lado o a lo mejor incidir en la conversación para volverlo porras del otro lado. Normalmente la parte de los ingresos, la parte económica, el estímulo económico que puede haber para accionar en este sentido, en estos sentidos, es una de las preguntas más difíciles. Porque, por un lado, finalmente no dejan de ser simplemente herramientas comerciales. El problema es que tú no llegas a una oficina, a una agencia y le dices, por favor, me das 25 kilos de bots. O sea, no va a pasar, ¿no? Lo que sí llegas es que a lo mejor existen agencias donde tú dices, yo traigo un producto y resulta que a lo mejor ese producto es un político. Twitter, por supuesto, no recibe ingresos de eso porque no es el sentido, pero en algunas investigaciones les llaman servicios de tercer piso, ¿no? Porque no es que esté en la vitrina y ahí te lo estén exhibiendo y tú llegues y preguntes, pero son servicios muy específicos que se manejan en ciertos grupos, en ciertos sectores, que son coordinados, sí, por agencias, pero no hay una respuesta que sea concluyente, que tú puedas decir, ¿sabes qué? Yo puedo ver que tales cuentas le pertenecen a tal empresa. Esos son un tipo de investigación que no está tan al público, que no está tan visible, y que también son de las preguntas que siguen, que tenemos que hacerlas y que definitivamente necesitamos en este trabajo multidisciplinario encontrarle la respuesta. Porque muchas veces cuando se dan este tipo de coordinaciones que sí traen algún estímulo económico, las finalidades nunca son legítimas, ¿no? Difícilmente son finalidades legítimas las que hay detrás de esto, aunque también hay que entender y hay que desestigmatizar que no necesariamente hay un estímulo económico para conducir reacciones emotivas en la conversación y con eso incidir, ¿no? Entonces, no es una pregunta fácil. Me hiciste la pregunta más difícil de toda esta tarde. Es la única pregunta a la que yo estoy seguro que los 5 aquí presentes no le conocemos la respuesta, salvo cuando se dan investigaciones donde Twitter lo ha hecho, Facebook lo ha hecho, Google no sé si lo habrá hecho hasta qué punto, pero sí, cuando ellos finalmente llegan a la mera punta de la madeja y te dicen, ¿sabes qué? La agencia tal estaba operando este conjunto de cuentas con esta intencionalidad. Pero eso es después de haber caminado un trecho muy interesante de investigación académica, muchas veces es simplemente investigación periodística, y eso lleva a marcar esta ruta que se sigue en la conversación y que puede llevar con certeza, además, a encontrar este tipo de puntos de donde surgen estas manipulaciones. Sí, y sé perfecto, perdón, sé que, bueno, te la aventé a ti, Leo, pero al final es una pregunta que nos tenemos que hacer todos y creo que la contestas como se tiene que contestar, porque o sea, no lo podemos trazar tan claro, o sea, no se puede trazar a ver, si hay un trending topic es porque alguien pagó por el trending, no está tan fácil pero tampoco podemos ser ingenuos y no pensar que hay dinero
¿no? O sea, hay dinero, de alguna manera, ¿dónde está el dinero? ¿Quién lo está manejando? Y cerraría contigo, Genaro, para luego que Hugo cierre de parte de Twitter, pero cerraría contigo, Genaro, casi como sumándonos a lo que estás haciendo en este esfuerzo de la infodemia y decir, bueno, pues necesitamos tener como un consumo de medios y un consumo digital como más consciente. Yo no sé si de pronto, más que presentar o señalar, de repente se vuelve fundamental tener este tipo de intercambios, por ejemplo, este tipo de dudas, ¿no? De decir, oigan, pues sí sentimos que puede estar pasando tal cosa, puede estar sucediendo que, pues sí, hay voces que importan más, hay momentos que se vuelven más complejos, hay redes que se están usando de tal manera. Yo no sé, Genaro, si podemos, apostándole a una ciudadanía digital, también abrirlo insisto, a conversaciones en donde se escuchen las partes y no se señalen. Creo que últimamente todos estamos señalándonos demasiado y conversando muy poco. Tienes toda la razón, Gabriela. Yo creo que la infodemia o el estado de infodemia se agudiza cuando ya no escuchas al otro o cuando ya no somos capaces de debatir y solamente somos capaces de señalar o de etiquetar. Yo creo que, insisto, hay más etiquetación que polarización. Y creo que, y aquí soy muy optimista en esta parte, creo que estamos menos polarizados de lo que a veces sentimos o leemos en la participación en Twitter o en otras redes sociales. Y creo que hay que, para polarizar menos, hay que debatir más, conversar más. Desgraciadamente, la pandemia del coronavirus yo creo que va a disminuir en un año, pero la infodemia va a permanecer. Y este es mi mensaje negativo. Es decir, ya se construyó un mecanismo, incluso hasta con inteligencia artificial, que lo estamos viendo ahorita en la campaña de Estados Unidos y que seguramente va a estar en la campaña mexicana del 2021, en donde sí tenemos que estar muy pendientes como comunicadores, públicos o no públicos, o sea, con cargo público, de esta situación. Y justamente el debate es lo que nos va a ayudar mucho, Gabriela. Sí. Y creo que en ese sentido, Hugo, y yo lo agradezco y sé que lo agradecemos Genaro, Leo y Rosana también, pero curiosamente podemos aprovechar Twitter para hablar un poco más de tiempo en lugar de solamente estar aventando ahí de repente tuitazos que no te permiten para mucho más. Creo que de repente hacen falta estos espacios para primero vernos a las caras, ¿no? A pesar de pandemias y demás asuntos, o a pesar de que nuestra querida Rosana ande por ahí un poco convaleciente, pero de todos modos vernos a las caras y darnos ese espacio. Hugo, entiendo que esta es la primera de más conversaciones que van a tener desde Twitter, ¿no? Es correcto, porque tanto tú, Gabriela, como Genaro en la última intervención dieron en el tono que hay que recordar lo positivo que es en el tema de Twitter, ¿no? Es el debate, la interacción, el continuo diálogo es lo que permite sanear la conversación pública. Y recordar que la conversación pública, fuera de los espacios a veces de la política, no es otra realidad. En Twitter hemos visto incluso historias de personas que han encontrado trabajo a través de la plataforma, que comparten eventos culturales, historias de vida. Entonces, cuando salimos de estas burbujas de radicalización, encontramos un universo diferente. Y esto lo vamos a lograr con mucho diálogo. Diálogo que esperemos se centre en, nosotros quisimos poner 3 puntos en la mesa muy importantes. Primero, tener conceptos claros. Si todo le llamamos bot, por definición, entonces no hay diálogo democrático, porque todo lo que no me checa es inválido. Entonces, ¿qué es un bot versus qué es un troll versus qué es una coordinación? Segundo, transparencia. Hemos hablado mucho de eso. El abrir la plataforma precisamente permite que Leo, Rosana y otros hagan esta investigación y también ser muy claros. Volvemos a reiterar. Si hay, a esta pregunta tan difícil que le hiciste a Leo, si hay recursos que motivan estas conversaciones, están pasando fuera de la plataforma porque son personas humanas, son agencias, son estrategias, estrategas, etcétera, pero no es algo que Twitter ni promueve y por supuesto penaliza. Entonces, nosotros seguiremos dando esa transparencia, lo hemos hecho en informes
Y el último y tercero es la colaboración académica. Esto se va a poder con el diálogo, pero también con la interacción. Rosana dio, por ejemplo, muy buenos ejemplos de lo que hace ya Signalab y el ITESO. Leo es un ejemplo en sus trinos y tweets que hace constante en la materia. Igual el trabajo que ha hecho Genaro Villamil, Infodemia y otras iniciativas. Entonces, al más investigar conjuntamente estos temas, es que podemos abonar a construir la conversación pública. Muchas gracias, Gabriela, por moderar este panel y a todos ustedes por aceptar esta invitación. No, gracias a todos y bueno, al final creo que de aquí salen sobre todo más preguntas que otra cosa, ¿no? O sea, la pregunta que le hizo a Leo, que sí, bueno, pues se la podía haber hecho cualquiera, creo que es la pregunta que nos tenemos que dejar ahí, o sea, sí, no podemos ser ingenuos, claro que hay que pensar que hay dinero, dónde está el dinero, a dónde se está yendo el dinero, pero no todo es dinero, también hay otro tipo de cosas, también hay otros momentos, también hay otro tipo de pasiones y de pulsiones, también hay otro tipo de manejo de las plataformas y otro tipo también de el uso, digamos, estratégico en un momento dado para desestabilizar, o sea, destabilizar temas o para meter otros, en fin. Yo creo que no podemos ser ingenuos, pero creo que lo que tenemos que hacer es esto, es empezar a dialogar. Yo no veo otra más que esto y de verdad lo agradezco mucho. Así que Rosana, Leo, Genaro y bueno, evidentemente Hugo, gracias por ser nuestro anfitrión y gracias a todos los que nos siguieron esta tarde o cuando sea que vean esto en diferido. Y bueno, pues yo soy Gabriela Barkentin y nada, les deseo que tengan una bonita tarde, noche, mañana o lo que sea. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias.